Buenos días amigos, hoy el martes 9 de octubre de este año 2018. Bueno, en primer lugar, decir que los Astros de Houston resultaron demasiado superiores a los Indios de Cleveland y los nuestros, Ramírez y Encarnación, se echaron. Simplemente no sacaron la cara por su equipo y estábamos hablando del tercero y cuarto bates de los Indios de Cleveland. Ellos se comportaron muy bien en toda la serie regular, en los 160 y tantos juegos que se juegan, pero en esta serie de campeonatos lucieron absolutamente dominados por los lanzadores de los Astros de Houston. Y la ofensiva de Houston simplemente aplastante, sorprendente. Por el otro lado, el dominicano que sí estuvo a la altura de su condición, de su fama, fue el shortstop de los Dodgers de Los Ángeles, quien simplemente llevó a la victoria a su equipo y alzarse con la titularidad para poder asistir ahora a la serie de campeonato. Yo creo que lo que está aconteciendo en este momento en Grandes Ligas pone de manifiesto que los hombres que tienen ya una condición de liderato tienen que sacar la cara. Machado la sacó por los Dodgers ayer, Manny Machado la sacó por los Dodgers y la sacó anteayer también la cara. Entonces, como usted tiene ya ese nombre, tiene que sacar de abajo para poder confirmar su condición de estrella o de superestrella, como es en el caso de Manny Machado. José Ramírez y Encarnación, de ambos de Cleveland, lucían cansados. Ramírez parecía un autómata durante toda la serie. No se le veía con el entusiasmo, chocando la bola. Los turnos más combatidos que yo he visto en tiempos normales son los turnos de José Ramírez, y vi en toda la serie, que lo hizo con un desgano y una falta de entrega espectacular. Encarnación, todos sabemos que es un hombre como de rachas. Bueno, en esta ocasión le tocó la racha mala. Entonces no cumplió su papel. Anoche al amigo Severino, que había hecho tan buen papel en su salida anterior contra el Oakland, anoche simplemente fue golpeado severamente por los Medias Rojas de Boston, y los Yankees están hoy a una derrota para retirarse ya del escenario de la Major League Baseball y meter para el otro año. Boston lució muy superior anoche, tanto en el picheo como en la ofensiva, que por cierto fue desconsiderada e irrespetuosa, 16 carreras a una, en el propio Yankee Stadium. Eso crea la preocupación de si podrán reponerse esta noche, que yo creo que va a tirar CC Sabathia, que ya es un hombre que parece que agotó sus mejores días y está en la parte final de su gloriosa carrera de lanzador. Pero pues, así como puede lanzar un buen juego, puede también mostrar la debilidad que ya acusan los años. Entonces Boston las tiene todas consigo para alzarse con la división de la Liga Americana y procurar en una serie que será terrible. Esa sí va a ser terrible, la de los Astros de Houston y Medias Rojas de Boston. Por el lado de la Liga Nacional, bueno, ya el viernes se enfrentan
Milwaukee, un equipo muy redondo, con buena ofensiva, buen picheo, y los Dodgers de Los Ángeles, que por algo han clasificado para serie de campeonatos los últimos cinco veces en los últimos 6 años. Ya, eso quiere decir que es una maquinaria que se ha mantenido bien aceitada y bien asistida por sus dueños, que le buscan siempre los recursos humanos que necesitan en cada ocasión para poder ser competidores. En este caso, la llevada de Manny Machado a los Dodgers de Los Ángeles ha sido y está siendo demostrado pieza clave de verdad. Manny es un pelotero, es más, a los lanzadores se les ve claramente que se sienten impresionados y tratan de correrle la pelota. Los managers desearían no tener que picharle a Manny Machado. Pero usted sabe bien que usted no puede estar también envasando, así por así, dando bases bolas intencional, porque usted pone carreras, potenciales carreras en las bases. Entonces a Manny hay que pincharle y cuando le pinchan se aterrorizan. Tienen razón. Hasta cuando le da por el cuadro de frente es duro. Manny Machado. Las rolatas de Manny Machado es candela lo que van sacando. Entonces, un momentito. El hombre es de otra categoría. Miren, definitivamente las aguas nos han hecho bien. Primero porque no han sido tormentosas y continuas en zonas específicas, que son las que crean muchísima acumulación y corrientes y escorrentías rabiosas de los ríos que se llevan por delante todo lo que encuentran. Como han sido persistentes durante varios días, las lluvias lo que han hecho es, primero, mojar suficientemente el subsuelo. Segundo, permitir que se hagan acumulaciones en el subsuelo y, por tanto, que es lo que caracteriza a las zonas de influencia de los grandes ríos. Ellas van soltando, el subsuelo va soltando agua cuando almacena suficiente y así mantiene constante la corriente de los ríos. Y eso ha pasado. Miren, según reporta Manuel González Tejera Manegonte, un 73% de las lluvias que tradicionalmente caen en octubre, que es el segundo mes más lluvioso del año en la República Dominicana. Asunto que yo no sabía hasta este momento. Ya cayó en la primera semana, lo que quiere decir que muy poco falta para cumplir lo que ha sido tradición y probablemente supere este mes de octubre a otros. Primera cosa. Segunda cosa, el total de agua embalsada por efecto de las lluvias que han caído en las últimas semanas suma 860 millones de metros cúbicos de agua. Eso es mucho más que los 700 millones que habían hace apenas 15, 20 días. Son 160 millones de metros cúbicos de agua que se le adicionan al contenido de los embalses. La presa de Sabaneta, que presentaba una situación calamitosa, está repleta, incluso un 8% por encima de su nivel, pero ella está en plano manejable porque está desaguando como sin mayor presión. Ahora, eso sí, garantizando el agua para la cosecha del Valle de San Juan, principalmente de habichuelas. San Juan es nuestro gran productor de habichuelas. Ojalá se aproveche esta ocasión. Esta es la época de siembra, de preparación y siembra de terrenos para el cultivo de la habichuela. La habichuela se siembra en tiempos fríos.
porque a ella les gusta el frío y crecen, es un cultivo de 3 meses y crecen con bastante fortaleza y sanidad en tiempos de frío. Así que se prepare rápidamente y aprovechen todos los cultivadores del Valle de San Juan, porque están dadas las condiciones para una cosecha de calidad. Ojalá que estos productores de San Juan, que son más dados al chantaje y a la organización para sacar provecho al Estado, que a la actividad misma de producción, porque lo conocemos, son veteranos en eso, en esta ocasión se comporten a la altura de lo que se espera de ellos. A San Juan le falta, como todos sabemos, se ha dicho ya más de una vez, un contembalse adicional en la presa de Sabaneta y obras de riego modernas que incorporen el riego por goteo y otras para que sea realmente un valle en condiciones de emprender una reformulación de todo lo que ha sido su estructura productiva y para determinar por fin cuáles son los cultivos con expectativas de negocios que son aconsejables para San Juan, que no es arrocero, o sea, no es una zona arrocera, que en lo que hay estuvo por décadas persistiendo. En la tierra de San Juan tienen otra vocación, la zona arrocera del país, y el arroz consume demasiado agua. La presa de Sabaneta no da para eso, ni siquiera haciéndole el contemplarse, es para otro tipo de cultivo. Y las zonas arroceras son otras, son las inundadas del río Yuna, allá abajo, y cercano a la provincia de María Trinidad Sánchez. Ahí es que están las zonas arroceras del país. Todo lo demás es invento, incluyendo una parte de la línea noroeste. Dicen lo que saben de eso. Estoy repitiendo, no soy experto en nada, pero como uno oye y está en contacto con ellos por muchas décadas, sabe que esa es la experiencia acumulada. Parece que se está perdiendo todo el dinero que el Banco Interamericano de Desarrollo especializó para la reformulación del Valle de San Juan. El tiempo se va, se escurre entre los dedos, no se sabe todavía el diagnóstico de lo que hay que hacer con el Valle de San Juan. Una obra indispensable para cerrar el paso por el poder con verdaderos méritos del presidente Danilo Medina, porque ya tiene bajo control Punta Catalina, ya tiene bajo control Monte Grande, y ya el suroeste está impactado por muchas obras y acciones del gobierno. Solo le falta, como él es sanjuanero, dejar al Valle de San Juan con una estructura de producción bien definida, con obras de infraestructura que necesita, que son fáciles porque las principales ya están, y con una reorganización de los productores, que es el mayor problema, dicen los que conocen la situación de San Juan de la Maguana. El mayor problema es poner de acuerdo a una estructura productiva que se acostumbró a vivir de el chantaje al Estado por muchas décadas. Pero el Valle de San Juan es la estructura productiva más codiciada que hay en toda la región centroamericana y caribeña, a una altura excepcional, unas 450.000 tareas, con una presa, Sabaneta, que le garantiza riego en tiempos normales de lluvia, y con tierra riquísima, hombre. Todo lo que hay que saber es qué cultivar allí, qué cosa es económica, y además poner de acuerdo a todos los productores para sacar el mayor provecho. Y no desperdiciar el agua, que se ha desperdiciado por mucho tiempo en actividades productivas que consumen mucha agua y que no están indicadas para esa región. Bueno, esos 860 millones de metros cúbicos de agua que tienen ya los embalses
se distribuyen muy bien porque no solamente están en Sabaneta, han ido a parar a la presa de Valdesia y más arriba a Higüey Aguacate, también a Sabanayegua, una parte no tanto como del lado sur, también en el hiperembalse de Tavera Bao, un embalse que se intercomunica uno con otro, grande. El Yuna siempre aporta todas las aguas que necesitan su presa, de manera que ahí no hay problema. Además, es una presa para eso, para contener la crecida del Yuna. Y la presa de Mao ha mejorado bastante su nivel de agua, porque de forma que ojalá que concluya el mes de octubre como va, que aporte aún más agua y que tengamos suficiente almacenamiento de este vital recurso para poder afrontar la necesidad del año que viene y cualquier amenaza como esa que se menciona y que pudieran estarse dando las condiciones para un niño en el 2019. La famosa situación esa que genera sequía. Bien. Déjeme decirle lo siguiente. Si Brasil, que más de 15 millones de kilómetros cuadrados, pantanosos, selváticos, con poblaciones que hablan cuchumil dialectos, con minoría blanca, sumamente complicada desde el punto de vista de la comunicación, pudo movilizar más de, 100 millones de personas se movilizaron entre participantes directos en el proceso y personal al servicio del sistema electoral de Brasil. Si Brasil pudo organizar unas elecciones en las que se habla de oigan usted, por el señor Bolsonaro votaron casi 50 millones de personas. Por el candidato del PT, 31 millones de personas. Y siga sumando. Y déjeme decirle que las votaciones cerraron a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche estaba ya computado el 86%. Y a las 9 de la noche el 90%. Y amaneció con un 99% esta madrugada, ya a la medianoche de ayer. Estaba ya todo computado, el 99%. Y todo ello fue posible por un sistema electoral electrónico que se montó y un personal adiestrado masivo, eso sí, masivo, 3 millones de personas involucradas en el sistema electoral electrónico. Pero si ellos pueden eso, ¿por qué nosotros en 48.000 kilómetros cuadrados? Yo digo 44, porque ya las presas, los lagos de las presas deben haber inundado de 6 a 8 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. ¿Por qué nosotros con 10 millones de habitantes, cuando se pasan días y semanas sin que se sepa cuánto votaron y por quién en un proceso comicial? ¿Por qué si hay un sistema electrónico ahí adquirido para esos fines, para montar algo parecido a lo que existe en Brasil? ¿Por qué eso en manos dominicanas se inutilizó? Se inutilizó, no pudo funcionar en las elecciones pasadas. Peor aún, las actuales autoridades lo descartan y andan buscando sustituirlo por otro, como si la tecnología
fuera una cosa tan intrincada que no pueda coger esos mismos equipos y reconvertirlos, solucionar el problema de programación que tienen, porque es programación, y utilizarlo porque están ahí ya. Ese es más, hubo tal resistencia al uso de esos instrumentales electrónicos que había parte de la infraestructura que montó las elecciones precondicionadas a hacerlo a mano, a lo tradicional, y a echar a un lado los equipos. Eso pasó, Eso pasó. Y yo no sé cuál es el plan que tiene la Junta Central Electoral finalmente. Hasta el momento lo que ha hecho saber es que los equipos que heredó de las pasadas autoridades y que no se usaron efectivamente, aunque estaban disponibles en cada una de las mesas de los colegios electorales del país, lo tiene en almacén, no piensa usarlo. Y estamos, hay que definir eso, Estamos 1 año y medio en las elecciones, hay que definirlo. Yo no sé, pero la verdad que nosotros sorprendemos al mundo con ciertas actitudes y comportamientos. Porque este es el caso de un país que se niega a usar la tecnología moderna, la que usa Venezuela, que también es muy compleja, porque una parte es selvática, y la que usan la mayoría, la que usa Ecuador, la que usan todos los países que participan y que quieren preservar estructuras de elección popular. No hay nada que pueda suplantar en velocidad y eficiencia a los sistemas electrónicos de conteo, de votación y conteo electoral. Nada que supere eso. Miren, tengo que decirle que José Enrique Oviedo, el gordo, que estuvo ayer con nosotros aquí, que preside el grupo de Sao Paulo, de políticos que apoya a las ejecutorias del PT. Cuando salió de aquí se fue a chequeo médico y le recomendaron inmediato internamiento en Sedimac con indicaciones preocupantes de una anemia crónica, incluso de inmediato y con afectación en el resto de los órganos básicos por esa situación. Él lucía un poco demacrado, pero no para que se pensara que tuviera ese grado de... Y eso que fue un chequeo rutinario que le descubrieron eso. Él salió de aquí para chequearse, después de intervenir y explicarnos con muchísima precisión lo que ha sido la experiencia electoral chilena, brasileña, y lo que las expectativas que tiene el Partido de los Trabajadores de Brasil, del presidente Lula. Bueno, porque él es un seguidor y amigo del presidente Lula y de toda la directiva del Partido de los Trabajadores de Brasil. Bueno, pues se le encontraron esas fallas en el organismo y tuvo que internarse. De anoche está interno en el centro, en Sedimat. Así que a los amigos de él, todos los que lo apreciamos mucho, que el gordo Oviedo está en Sedimat y que procuren darle seguimiento, porque a esos que han sido líderes políticos y que son hombres públicos, les gusta saber que cuentan con sus amigos y siempre, porque se han entregado en servicio. Lo único que podemos darle es entonces atención y reconocimiento. Las informaciones acerca del comportamiento de la economía dominicana, como siempre,
es una economía que crece a los ojos de nosotros. Vemos cómo mejoran las infraestructuras y cómo mejoran los mercados y cómo se ve un movimiento activísimo por todas partes, con una oferta cada vez más creciente de mayor calidad, tanto de mercancía como de servicios. O sea, no tenemos comprobaciones materiales de que crecemos. Sin embargo, hay una corriente de opinión pública que se niega a aceptar eso. Y si bien en los últimos tiempos parece vencida por la realidad, la atribuye a manejos interesados que van a resultar catastróficos en el corto plazo de la economía. Por ejemplo, una manipulación de la deuda. Sin embargo, el Banco Mundial dice que la deuda dominicana no es de un 49%, sino de un 39% del Producto Interno Bruto, y que es enteramente manejable. Yo no sé dónde van a meter la cabeza muchos de los que apuestan a que incluso organismos multilaterales de la categoría y autoridad del Banco Mundial, como Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para la América Latina, la OCDE, confían, muchos de esos críticos, algunos de ellos con muy buenas relaciones con esos organismos, a los cuales se han puesto a su servicio desde mucho tiempo, confían en que esos organismos van a variar los resultados de sus evaluaciones de la economía y sociedad dominicanas. Y ocurre que no, que se mantienen firmes diciendo que el país crece, que lo hace con estabilidad y con bastante sanidad, y que lidera América Latina. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿cuándo van a aceptar la realidad? ¿Y cuándo incluso van a dejar de decir que este es un modelo de desarrollo económico y social cansado, que debiera ser suplantado por otro por ineficiente? Yo incluso llegué a ver a la vicepresidenta de la República decir eso en una charla, para que ustedes vean si ha influido esa corriente de opinión, hasta dónde ha impactado a personas públicas que tienen mucha responsabilidad. Y eso no debe repetirse. Ninguna persona relacionada con las realizaciones que ha ejecutado este país, incluyendo el sector privado, para poder llegar donde estamos, con un Producto Interno Bruto que va a superar este año los 80.000 millones de dólares, con un crecimiento que va a liderar América Latina, con desarrollo de sectores económicos que son líderes en toda la región, líderes en su comportamiento. Turismo, minería, somos líderes en toda la región centroamericana y caribeña. Una pequeña nación que extrae y exporta minerales básicos, oro, plata, cobre, zinc, ferro, níquel. Pero pregúntese quién más lo hace en toda América Latina. Porque Chile es riquísima en cobre, como lo es también Perú, que es una gran minería, y también en oro. Pero una es muy rica en cobre, la otra rica en cobre también y en oro. Nosotros tenemos oro, cobre, plata, ferroníquel y bauxita, aunque ya se dejó de explotar. Nosotros somos un mini continente en el caso de la minería. En el caso del turismo, somos la tercera receptora de toda América Latina. Luego de
México, que recibe 31, 32 millones. Nosotros estamos en más de 6 millones, misma cantidad que recibe Brasil, por ahí, Brasil y Argentina, que están superando los 6 millones. Nosotros estamos detrás, ahí, compitiendo con Brasil y Argentina, con 6 millones de... Nosotros estamos en contraliga, ¿eh? En América Latina estamos en la liga superior de turismo, con cerca de 80.000 habitaciones y camino a 100.000 habitaciones, hoteleras de primera. Nos estamos contando ahí, entre esas habitaciones, los negocios informales que hay de otro tipo. No, estamos contando hoteles, habitaciones hoteleras certificadas. Una actividad hotelera que ya compra en el mercado local más de 800 millones de dólares al año de productos de la agropecuaria, que es el segundo empleador individual del país. Ya. Que aporta más de 7.000 millones de dólares de ingresos a la nación. Y que va para los 10 millones, de aporte y 10 millones de visitantes. Va para allá. Entonces, 10.000 millones de dólares de aporte y 10 millones de visitantes. A razón de 1.000 millones de dólares por 1.000 millones por millón de visitantes. 1 millón de visitantes significan 1.000 millones de dólares de ingresos. Así es que está plantada la cosa hace tiempo. Aproximadamente hay una especie de combinación ahí. Entonces, esta es la señora nación que produce el 85% de lo que se alimenta. Aunque Faña, dijo el líder de la agropecuario de la oposición del PRM, dijo aquí en nuestro programa, que la mayor parte de eso es importado. Él sabe que no, que es una porción de cada una de esas cosas, porque estamos obligados por el Acuerdo de Libre Comercio a permitir que haya cuotas pequeñas de importación hasta el 2025, cuando tenemos que abrirnos. Y entonces ahí se verá si la estructura productiva nuestra está en capacidad de competir con economías como la norteamericana subsidiadas. Economías ricas que al mismo tiempo subsidian a sus productores. Si nosotros somos capaces de atarnos de brazos y esperar que llegue ese momento, no solamente haciendo el esfuerzo que se está haciendo de incrementar la producción y productividad, sino también plantándonos en los mecanismos negociadores para reclamar que si va a haber competencia tiene que ser de igual a igual. De igual a igual. No, usted atado de mano y el otro con los guantes puestos, pero es así la cosa. Entonces, pero mientras tanto, el Acuerdo de Libre Comercio nos ha permitido ese ingreso sin límite al mercado norteamericano, abrir los mercados nuestros, ponerlo en competencia con sus iguales de Centroamérica, lo que para nosotros no debiera ser mayor preocupación si nos ocupamos a competir con ellos. El problema es Estados Unidos, porque allí los subsidios son masivos y las estructuras productivas gigantescas. Ahí sí se nos la ponen difícil. Ya les digo, si la agropecuaria nuestra, el turismo, la minería, la manufactura, las zonas francas no están sobrevividas y están en un segundo aire. Pero en un segundo aire, además diversificadas ya no dependen tanto de los tejidos como era en la década de los 70, 80 y hasta los 90, que en un 70, 76% de lo que producíamos en zonas francas para exportación.
provenía de la industria textil. No, ya es un 16%. Ya estamos en otros renglones interesantísimos. Somos primer suplidor de zapatos al mercado norteamericano. Le pasamos por encima ya a Brasil. Y muchísimos productos de la electrónica los suministramos desde aquí, productos que se usan también en la atención médica. Los suministramos de zonas francas y estamos ya camino a tener los 200.000 empleos de zona franca con que cerramos el siglo pasado. En el 2000, el total de trabajadores que había en zona franca era 200.000. Se sabía que una vez se eliminara el acuerdo multifibra, que entró en operación el 1 de enero del 2005, eso iba a bajar a 60.000. En efecto, bajó más de 60.000. Y llegó a ser de 130, 125.000, pero ya va por 170.000. Estamos recuperándonos. Y mucho más eficiente, mucho más productivo, porque son empleos mucho más productivos que antes. Y ya no dependemos tanto del sector textil. Hemos entrado en zonas tan interesantes. Ahora bien, una cosa que nos preocupa, eso sí, es que a zonas francas han ido a aparatar los invernaderos. Y no hay una sola industria manufacturera de cigarros que no esté en zona franca. Más de 40 son zonas francas. Que, como ustedes saben, no pagan impuestos locales. Ningún tipo de impuesto. Pero, o sea, hay sus distorsiones también ahí. Y su apertura hacia que nos parecen irracionales, porque yo no creo que una cigarrera debiera considerarse una zona franca, mucho menos un invernadero. Pero por ahí andan las cosas. Bien, queríamos decir estas que son reflexiones individuales antes de que lleguen los compañeros y entonces hacer una parada y volver con ustedes. Así que vamos a hacer una parada para darle paso a las internacionales y regresamos. Qué bueno es saber que todos ustedes están preparados para escuchar las informaciones internacionales que tenemos para el día de hoy. Gracias por su sintonía. Y estas son: etapa crítica en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China. Reunido con el ministro de Exteriores, Wang Yi, Mike Pompeo no ha podido obviar las fuertes tensiones bilaterales debido a la guerra comercial y las tensiones por Taiwán. Ha sido significativo que Pompeo no se haya reunido con el presidente Xi Jinping, tal y como hizo con los líderes de Japón y las dos Coreas. Entre los puntos de desencuentro están las declaraciones del presidente Trump, quien acusa a Xi Jinping de entorpecer el diálogo entre Pyongyang y Washington como represalia a la guerra comercial. A pesar de la tregua momentánea alcanzada por Bruselas respecto a la guerra de aranceles, Europa, sin embargo, también se verá afectada por la caída del mercado chino. La guerra comercial entre Estados Unidos y China debilita a China y como China es uno de los mercados más grandes del mundo, afectará a largo plazo a la economía europea y alemana. Si a largo plazo los chinos pierden liquidez y esa pérdida de solvencia tiene que ver con el estrés que está sufriendo por la guerra comercial con Estados Unidos. El proteccionismo genera recesión económica y los mercados financieros ya adelantan los primeros impactos económicos. Las autoridades de Tesalónica han encontrado una solución para los inmigrantes que han acampado frente a la comisaría de la Plaza Aristóteles. Tras semanas a la espera de ser detenidos por entrar ilegalmente en el país y así conseguir un permiso oficial de 6 meses, las autoridades han decidido concederles esos permisos si aceptan ser transferidos al campo de refugiados de Diabata, a las afueras de Tesalónica. Desde el Ministerio de Inmigración griego se ha confirmado que todos ellos serán
serán alojados temporalmente en una parte vigilada del campo hasta que se complete su registro e identificación. Fuentes oficiales griegas aseguran que en los últimos días ha aumentado la llegada de inmigrantes que cruzan ilegalmente las fronteras terrestres greco-turcas por el río Ebros. Google Plus cierra temporalmente por un fallo de seguridad que ha expuesto los datos de 500,000 de usuarios. El gigante de Silicon Valley ha reconocido una brecha en la red social de buscador que habría dejado expuestos los datos privados de cientos de miles de usuarios y podrían haberse visto comprometidos correos electrónicos, empleos, género y edad de los titulares. Google asegura que de todos modos su red social casi no tenía uso. El 90% de los usuarios la utilizaba menos de 5 segundos. El error, que se atribuye a un cambio de código, fue detectado y reparado el pasado marzo, pero no ha sido reconocido hasta ahora. Y desde que se ha dado a conocer la noticia, la compañía ha caído un 1,36% en bolsa. Para Diario de 4, las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.